En la historia de la corrupción argentina, todos estos escándalos, ¿por qué se conocen, Carlos? Porque falta un vuelto. Los argentinos en el exterior tienen depositados en Suiza 140.000 millones de dólares, que es prácticamente lo mismo que la deuda externa. En todo país capitalista, en lo que leímos a Marx cuando éramos jóvenes y demás, tiene que haber reinversión. Estos ductos tan sofisticados de lavado de plata lo están manejando los narcos. Yo, en tantos años de periodismo, Carlos, siento una presión de la sociedad civil, no de venganza ni de cacería de brujas, porque nadie quiere eso, ¿no? Lo que se pide es que una sed de justicia. Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Les propongo hoy, en la clase de hoy, un viaje. Y en un viaje extraño porque el paisaje que vamos a ver somos nosotros mismos como sociedad. Nos vamos a ver reflejados en lo que vamos a contar. Y el viaje lo vamos a iniciar con un conductor, quizás uno de los mejores conductores para este tipo de viajes. Un periodista de investigación, uno de los más reconocidos periodistas de investigación, a quien le agradecemos, Daniel Santoro, que acaba de publicar el libro La ruta del dinero K, con un subtítulo que dice La trama secreta de los escándalos de Lázaro Báez, Otesur y otras causas que llevarán a rendir cuentas a los tribunales a Máximo y Cristina Kirchner. Daniel, bienvenido otra vez. Muchas gracias por invitarme. Vamos a trabajar, digamos, en la clase de hoy sobre el periodismo de investigación. Vos sos uno de los 2 o 3 periodistas de investigación más reconocidos del país. Y aprovechando el libro y haciendo las dos cosas, ¿no? ¿Cómo se inicia una investigación de este tipo? ¿Cuál es, en tu recuerdo, el primer dato, la primera señal, lo que te mueve a iniciar una investigación y cómo se inicia? Bueno, en este caso fue una fuente de información y me tengo que ir en este viaje al año 2007, ¿no? En un contexto de un gobierno de Cristina Kirchner que ya había empezado a hostigar a los medios y demás, que fue cuando me entero que la justicia de Liechtenstein había bloqueado una cuenta bancaria de Austral Construcciones con 10 millones de dólares. Ahora bien, ¿cómo te enterás de eso? ¿Cómo llega ese dato a vos? A mí me lo contó una fuente de tribunales. Yo averigüé en Cancillería que no me querían contestar nada sobre esto. Después entrevisté a la diputada Carrió y la diputada Carrió tenía información mucho más elaborada y era una historia realmente, una empresa que recién se había constituido, que aparecía con 10 millones de dólares en Liechtenstein, que habían salido del Banco Macro de la Argentina, habían ido a un paraíso fiscal en el Caribe, habían pasado por unas empresas británicas y habían terminado en Liechtenstein, que es un pequeño principado que está dentro de Suiza, ¿no? Y en ese momento yo me acuerdo que después la diputada Carrió dijo Lázaro Báez es Néstor Kirchner y salieron a decir que estaba loca, que era todo mentira. Ella después hizo una denuncia por asociación ilícita contra Néstor Kirchner, Lázaro Báez, Cristina Kirchner, Cristóbal López, digamos. Y ese fue ese arranque en solitario, porque digamos, es como todo este camino tuvo momentos de impacto, momentos de olvido, momentos en que volvió a crecer, ¿no? Bueno, recibís ese dato. ¿Cómo se pone en movimiento la maquinaria de un equipo de investigación? ¿Sos vos solo? ¿Había otra gente? Estamos hablando de la redacción del diario Clarín. Sí, en ese momento estaba yo solo. Lo que hice fue, obviamente, consultar a mis fuentes en tribunales. Había una denuncia la denuncia que formuló Carrió ante el juez Ercolini. Consulté a fuentes en tribunales, el fiscal hizo el requerimiento de instrucción, consulté al fiscal y finalmente la diputada Carrió después aportó, que estaba oculto en Cancillería, un exhorto del juez, de Liechtenstein, que estaba toda la operación. Lo que hice ahí fue preguntarle a un experto en lavado de dinero, ¿no? Porque es una cosa compleja, ¿no? Porque había un banco en las Islas Caimán, había empresas constituidas en Gran Bretaña,
hay una base de datos en Gran Bretaña que es parecida a lo que nosotros tenemos acá, que es un organismo parecido a la Inspección General de Justicia, que es el registro de empresas, donde bueno, fuimos ahí, las empresas realmente existían, nos fuimos dando cuenta que era verosímil todos estos datos que habían apareciendo. Bueno, una vez que llegó la resolución del juez era mucho más sencillo, mucho más... Pero en ese momento era difícil porque era un gobierno muy hostil hacia la prensa. Lo que me llamó la atención en ese momento era que cuando yo tenía cuando publiqué la primera noticia de este caso, empezaron a llamar ministros, a aparecerme gente preocupada por un tema de ¿por qué tanta preocupación del gobierno? ¿No? Años después me di cuenta... Porque en principio era una empresa privada, que le aparecían cuentas, que le aparecían fondos, pero era una empresa privada. Era una empresa privada, Austral Pero Construcción. que tenía sus beneficios, los recibía de los contratos por hacer obra pública. Claro, acá dice, toda la película completa de esta ruta desde el 2007 hasta el 2015, estabas hablando de 650 millones de dólares que Néstor y Cristina Kirchner le dieron en concepto de contratos de obra pública a Austral Construcciones y el resto de las empresas que forman el conglomerado que maneja el Lázaro Báez. Pero este caso tenía otro ingrediente que me ayudó a ir a Santa Fe, porque lo que hace el juez de Lichtenstein es decirle, bueno, usted tiene 10 millones de dólares, dígame el origen de esa plata. Entonces apareció un contrato donde, que decía que Austral Construcciones había sido intermediaria para vender 100 motoniveladoras chinas al gobierno de Santa Fe, que en ese momento era un gobierno peronista. Entonces empezó otra búsqueda, hablé con el gobierno de Santa Fe, hablé con la oposición, que había dicho que efectivamente había habido una licitación, que la empresa Caterpillar de Estados Unidos había perdido, había ganado una empresa china, digamos. Eran otros elementos que obviamente sostenían las sospechas, las dudas que había sobre esta primera operación que se había detectado de Lázaro Báez, ¿no? Hay una duda. Lichtenstein pregunta de dónde vienen cómo generalmente los paraísos fiscales no preguntan de dónde vienen los fondos. Sí, Lichtenstein dentro del GAFI, el GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, no está en la categoría de paraísos fiscales. Es un principado al cual se lo ha denunciado hace demás, pero que ha tomado medidas, que es tener una ley contra el lavado de dinero, que es tener un organismo de control, como aquí existe en la Argentina la Unidad de Información Financiera. Entonces acá realmente hubo una actitud transparente del juez de Lichtenstein. La respuesta de Argentina fue muy dudosa, por esto, primero, que el origen era un contrato con una empresa china, segundo, que la Cancillería retrasó la respuesta a Lichtenstein. Entonces, esto me daba la idea de que había una historia mucho más grande de la que nosotros creíamos. Eso fue el arranque de la investigación. Después también, es cierto, permitimos una sola cosa, Carlos, que en este caso, la ruta del dinero acá, yo no soy el único que la investigó. Hay aportes de La Nación, aportes de Perfil, aportes de la diputada Carrió, la diputada Ocaña. En el último año, la diputada Stolbizer. Es como que hemos convergido, hay una convergencia de periodistas y de diputados en ese momento de la oposición que han logrado obviamente armar este rompecabezas complejo que era la ruta del dinero acá, ¿no? Claro, cuando uno piensa en el periodismo de investigación, tiene que pensar en eso, que es la movilización de una noticia, es la que provoca que otros ONG, organizaciones, diputados, gente interesada o involucrada en el tema que tiene algo para aportar, finalmente constituye casi todo un grupo de investigación. Yo creo que sí, obviamente sin colaborar entre nosotros porque competimos, ¿no? Claro. Clarín compite con La Nación y Perfil, pero esto yo creo que es una de las características que tiene el periodismo en la Argentina, ¿no? Comparado con otros gobiernos neopopulistas, no lo digo desde el punto de vista descalificativo, sino bueno, los gobiernos de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua, tenían características parecidas, pero no existió en estos países un periodismo con tanto vigor, ¿no? Un periodismo que, pese a que nos insultaban, nos amenazaban con juicio, ¿no? Nos intervenían, nos pinchaban los teléfonos, lo que todos sufrimos en ese momento. Yo no me pongo en el papel de víctima, solamente hago un diagnóstico de lo que pasaba. Todo este conjunto de, incluso también algunos fiscales y algunos jueces, porque obviamente
no es toda la justicia que estuvo adormecida o que aceptaba las presiones del kirchnerismo. Hay un sector de la sociedad argentina que reaccionó y que resistió, ¿no? Cuando decías que se publicó la primera noticia, notaste que algo pasaba por las reacciones. ¿Qué tuviste? ¿Presiones, amenazas, extorsiones, advertencias? No, que por ejemplo me llamó un ministro para preguntarme por este caso, que la dimensión del caso y todo lo demás. Y yo le comenté, nadie pudo desmentir nada, obviamente existía el bloqueo de la cuenta de Lázaro Báez, existían todos estos datos que había ¿Se puede señalado. saber el nombre del ministro que te llamó? Era una consulta off the record, así que prefiero todavía ser fiel a ese tipo de cosas, pero... Aunque ya no está en el cargo, supongo. No, ya no está en el cargo, es un ex ministro que estaba en ese momento. Digamos, porque esto fue en el 2007, digamos, la llamada guerra con Clarín empezó en el año 2008 con el conflicto con el campo, donde obviamente ahí prácticamente, excepto el ministro Randazzo y algún otro, nadie nos contestaba a los periodistas que trabajábamos en los medios privados, como Clarín o La Nación, nadie nos contestaba a los teléfonos, ¿no? Ni los voceros, era una situación muy difícil, ¿no? ¿Cuándo fue que se produjo entonces aquello de los juicios populares que le hicieron algunos periodistas en Plaza de Mayo? Había afiches pegados en el centro de Buenos Aires. Creo que en uno de esos afiches estaba tu imagen, ¿no? Sí, sí, sí. Eso fue en el año 2011, que fue con el caso de las madres de Plaza de Mayo y Joclender, que cuando nos llegó la punta de esa investigación, que la trajo Nicolás Pizzi, un joven y realmente un talentoso periodista de Clarín, que le trajo la información que un policía le había contado que hubo una pelea entre los hermanos Joclender por plata y que había una denuncia en una comisaría, ¿no? Entonces empezamos a tirar del piolismo, se pelearon, efectivamente estaba la pelea entre los Joclender, la plata era de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, y después empezamos a ver que Joclender, que había salido de la cárcel por un parricidio, es decir, cuando en el tema del parricidio vos no tenés derecho a los bienes de tus padres, porque la familia de Joclender no tenía un peso y empezaba a acumular, empezamos a ver cheques, empresas, propiedades inmuebles, y ahí tuvimos un dilema, ¿no? Porque estuvimos discutiendo varias semanas si publicábamos o no, porque para nosotros las madres de Plaza de Mayo eran unas vacas sagradas de la política, ¿no? Eran las primeras que habían enfrentado a la dictadura y demás, pero después la magnitud era tanta la plata que se había manejado que decidimos publicarlo. Y a partir de ahí salió ese afiche donde estaba la cara de Van der Kooi, Marcelo Bonelli, Morales Solá, un afiche anónimo, ¿no? Como en la época de la AAA. Y después obviamente aparecieron las madres de Plaza Mayo, hicieron un juicio público con periodistas de otra generación, una generación mayor a la mía, donde pusieron las caras de ellos en Plaza de Mayo. Y a mí lo que más me dolió que los hijos de algunos militantes escupían la cara de los periodistas. Realmente este método de escrache, que para mí es un método del fascismo, no tiene nada que ver con las reglas de la convivencia de la democracia, ¿no? Daniel, en este viaje por la ruta del dinero acá, ¿cuándo te das cuenta, después de aquella primera información, que el asunto era mucho más amplio, se extendía y se agravaba? ¿Cuándo te das cuenta que esto era mucho más de lo que había parecido? Primero hubo una causa ante el juez Ercolini que terminó declarando lo que se llama la falta de mérito. O sea, un juez puede procesar, dar la falta de mérito o sobreseer, así que te declara inocente, diciendo que la empresa había demostrado, acá en la Argentina, ¿no? en Liechtenstein, había demostrado que el origen de la plata era la actividad de Austral Construcciones. Un año más tarde el juez de Liechtenstein también cerró, desbloqueó la plata y se la devolvió a Austral Construcciones porque hubo un acuerdo entre privados. Una empresa británica que reclamaba una comisión terminó absorbiendo los cargos y la plata. Entonces ahí me di cuenta que había realmente una historia mayor. Y después obviamente Carrió, con un informe que presentó la entonces diputada socialista Fabiana Ríos, que después fue gobernadora de Tierra del Fuego, donde detallaba
todo este tema de la obra pública. Entonces ahí empezó a tomar una historia mucho mayor, porque estábamos hablando de una cuenta en Suiza más una caracterización de la obra pública, ¿no? Después renunció Lavagna denunciando, como ministro de Economía de Néstor Kirchner, denunciando que había habido una caracterización de obra pública en Santa Cruz. Empezaron a aparecer muchos más elementos que daban pie que era una historia realmente importante, que este personaje, Lázaro Báez, que en el año 2003 empezamos a investigar a Lázaro Báez. Lázaro Báez en el año 2003 tenía una casa comprada que le habían entregado un plan social y un Forfalcon viejo, y de pronto había multiplicado su patrimonio y las empresas en forma enorme, ¿no? Todas esas son las cosas que nos dan la idea de que había un personaje, Lázaro Báez, había plata dando vueltas por medio que merecía que investigáramos más, pese a los obstáculos que había, ¿no? Claro, porque además en ese momento, ya en el 2008, se desata el conflicto entre el gobierno y Clarín, y desde Clarín, digamos, me imagino yo que esas investigaciones se empiezan a complicar porque se te cierran fuentes, aunque aparecen otras. Sí, ahí, excepto un par de ministros, dejaron de contestar los teléfonos los voceros, no tuvimos otro mecanismo que usamos nosotros es utilizar el decreto de acceso a la información pública, el decreto 1172. Dejaron de contestarlo o nos decían que hacíamos preguntas sobre temas de interés privado, ¿no? Entonces ahí habíamos perdido. Y después el gobierno, obviamente, la Inspección General de Justicia, donde nosotros, no solamente yo, otros colegas míos especializados en el tema, que es el registro de empresas privadas. Nosotros íbamos, pedíamos, quiero ver los balances de la empresa de Clarín o las empresas, por ejemplo, la empresa Antártida de Joclendre. Y vos esperabas una semana, pagabas una tarifa y te daban el balance. Y en la Inspección General de Justicia, que fue designado un dirigente de la Cámpora, hicieron dos cosas. Por un lado, dijeron que había que demostrar el interés legítimo, entonces los periodistas no podíamos acceder a una base de registro de empresa, que es una cosa accesible. Y después le echaron a Silvina Martínez, que ahora es la asesora de la diputada Margarita Stolbizer, que era una que obviamente se había negado a ocultar la información de estas empresas que aparecían alrededor de Lázaro Báez o alrededor de Joclender y demás. Entonces era una cuestión, la ley que había prometido Cristina Kirchner, la ley de acceso a la información pública, que había prometido cuando era senadora, nunca salió. Entonces recién ahora hay un debate para tratar de que los periodistas y toda la ciudadanía tengamos esa herramienta para poder acceder a los datos públicos, ¿no? Y en siguiendo el camino, ¿cuándo se tiene realmente la dimensión de cómo era todo el circuito de, digamos, supongo que empiezan a revisar la historia de Kirchner en Santa Cruz, después el crecimiento patrimonial de Lázaro Báez, y cuándo se llega a tener realmente dimensión de lo que significaba? Claro, lo que el gobierno no pudo dejar de bloquear era las declaraciones juradas de bienes. Entonces ahí nos convertimos en especialistas en declaraciones juradas de bienes, y siempre entre junio o julio, cuando era la obligación de hacerlas públicas y entregarlas a la Oficina Anticorrupción, era que íbamos a preguntar. Y ahí encontrábamos, por ejemplo, las nuevas empresas que iban formando la familia Kirchner, ¿no? Una de esas empresas era la empresa Los Sauces, y en Clarín publicamos que Los Sauces había comprado, que en ese momento la presidía Máximo Kirchner. Fuimos a la Dirección General del Inmueble, pedimos quién era el propietario de tales departamentos en el edificio Madero Center, ese edificio emblemático porque ahí funcionaba la Rosadita de Federico Eláscar y de Leonardo Fariña, y Máximo Kirchner había comprado, después de la muerte de Néstor Kirchner, había comprado 3 departamentos, cada uno tiene un valor de $2 millones, una oficina y 8 cocheras, a través de esta inmobiliaria que se llama Los Sauces. No confundir que están Los Sauces Hotel y Los Sauces Inmobiliaria. Entonces había otro filón ahí, que era esta empresa inmobiliaria que había hecho también compras en otros lugares, ¿no? Entonces ese fue la declaración de juradas de bienes, donde aparecían deudas cruzadas entre Cristina o Néstor Kirchner
con Lázaro Báez o con Austral Construcciones. Y después donde aparecían también deudas, después de la muerte de Néstor Kirchner, sobre todo, aparecían deudas de Cristina Kirchner con Otesur. Entonces empezamos a poner el ojo en Otesur. Después apareció una cosa realmente extraña que para mí sigue siendo uno de los temas todavía que no se han podido profundizar, fue una inversión de 100 millones de dólares, Carlos, que Austral Construcciones hizo en una isla en el Caribe frente a Bélice, a través de una empresa que estaba en Curazao, para construir un complejo turístico que se iba a llamar El Chapel. El Chapel es el nombre de otra empresa que habían creado en ese momento, después de que Néstor Kirchner dejó la presidencia en el año 2007, que era una consultora. Finalmente el Chapel, como la Oficina Anticorrupción decidió que había un conflicto de intereses entre el carácter de Cristina Kirchner como accionista del Chapel y presidenta de la Nación, se cerró, ¿no? Pero es otro dato que nos iba dando, porque ya ahí se sumaba otra investigación que era una investigación para evasión de impuestos que había empezado el juez en la penal tributario Javier López Vizcayar, ¿no? Eran distintos elementos que se iban sumando a los que ya teníamos, ¿no? Y en el libro le dedicás un capítulo particular al fiscal Campagnoli. ¿Por qué? Yo creo que Campagnoli es realmente una figura clave en toda esta historia, porque cuando La Nata, el programa de La Nata en abril del año 2013, le hacen una entrevista on the record consentida a Federico Eláscar, el dueño, que había sido el ex dueño de La Rosadita, y una cámara oculta, Leonardo Fariña, esto toma ribetes de un escándalo realmente nacional, y la mayoría de los jueces y fiscales que podrían haber hecho una denuncia de oficio, ¿qué es lo que vimos? El fiscal antilavado, que recién había nombrado la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, abre un requerimiento de instrucción y omite el nombre de Lázaro Báez, Martín Báez, Julio De Vido, y deja la causa solamente como Fariña y Eláscar. Y en 22 días hábiles, desde el programa de La Nata, en 22 días hábiles, la base de la investigación, que es la misma, la hizo Campagnoli y su equipo. ¿Por qué? Porque Campagnoli no es del fuero. Acá hay que explicarle a tu audiencia en esta clase que tenemos el fuero federal, que son 12 jueces federales que están especializados en investigar los casos de corrupción de funcionarios nacionales. Y el fuero penal ordinario, que es el que investiga los delitos, los crímenes, las estafas, los delitos comunes. Por ejemplo, la fiscal Fein era de ese fuero federal penal ordinario. Y de ahí es Campagnoli también. Y Campagnoli entonces toma esta causa, pero él no entra por el lado del lavado, porque es un delito federal, claro, sino que él entra del lado por una extorsión. Porque en la historia de la corrupción argentina, todos estos escándalos, ¿por qué se conocen, Carlos? Porque falta un vuelto, ¿no? El caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia se conoció porque en el año 2001, bueno, tomó otro ribete, porque en el año 2001 el menemismo se olvidó de pagarle la mensualidad al ex presidente de fabricaciones militares, Luis Arlenga, que estaba preso. Entonces Arlenga se convierte en un arrepentido, cuenta todo esto, y Menem y Emilio Yoma fueron presos 6 meses. Ponta Cuarto, en el caso de los... Ahí ya podemos aclarar, hacer una pausa para aclarar esto. Menem está condenado por esa causa a 7 años de prisión, ¿no? Menem está condenado a 7 años y medio de prisión por la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, pero como tiene fueros, y nunca los senadores del Frente para la Victoria dieron los 2/3 necesarios para desaforarlo, él no cumple la condena. Entonces ahí hay un caso, él siempre decía una frase, dice, el que llega a papa no vuelve a ser obispo, pero a los 2 años de haber dejado la presidencia, Menem, que tenía la hegemonía del poder, entonces él lo que hizo fue buscar ser reelecto y tener fueros, y yo no sé si ese va a ser el camino que va a seguir la expresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Es decir, que postularse para tener fueros y evitar que estos procesos lleguen a una condena, o si llegan a una condena, y ser detenida. Exactamente. Si Cristina Kirchner, en el caso que se presente a las elecciones legislativas del año que viene, si consigue fueros, tiene inmunidad de arresto
inmunidad de domicilio, correspondencia, todas las comunicaciones, ¿no? Que es lo que tiene Máximo, que yo creo que por la causa OTESUR fue que Cristina lo empujó a que se metiera como diputado nacional, porque él ahora tiene fueros como los tiene Julio De Vido, y que esos fueros del exministro de Planificación Federal, ahora como diputado, le permitieron, por ejemplo, que la semana pasada no fuera allanado su domicilio particular. Y en ese caso también, volviendo a Campagnoli, digo, él interviene por una extorsión. Claro, interviene porque estamos en el tema este de la falta de los vueltos. El tema es, para mí, es que hubo una estructura de lavado de dinero mientras vivió Néstor Kirchner, que es Néstor Clarence, Ducler y demás. Hubo otra estructura durante 6 meses que la manejó el dúo dinámico, Leonardo Fariña y el Ascar, que manejaron millones de dólares en 6 meses, que engañaron a un montón de personas. Fariña pasó de comer hamburguesas y viajar en bondi a casarse con Karina Gelinek en esa fastuosa fiesta que todos los argentinos recomendamos. Pero entonces cuando Lázaro Báez se da cuenta que están robando plata a él, plata negra, es que él ordena comprar la rosadita. Y mediante presiones le sacan la rosadita a el Ascar, le prometen 1,5 millones de pesos y solamente le pagan la mitad. El Ascar se va en un exilio voluntario a Miami durante 1 año. Perdón, ¿1,5 millones de pesos o de dólares? Dólares. Dije, 1,5 millones de dólares. Se va y después no le pagan esa mitad y ya la rosadita queda en manos de Pérez Gadín, Martín Báez, y eso, el video que vimos en Telenoche es ese periodo, que es el tercer periodo de la rosadita, que es desde mediados del 2011 hasta el programa de La Nata, donde Pérez Gadín y Martín Báez manejan la rosadita y lo vemos contando plata. Entonces, él reclama 750.000 dólares. El Ascar. El Ascar, y lo va a ver a Barrio Nuevo. Y Barrio Nuevo, cuando vio esa historia... A Luis Barrio Nuevo, el dirigente sindical gastronómico. Lo va a ver y cuando ve esto se da cuenta que tiene una bomba política, ¿no? Porque él le pedía que llamara, que como él era peronista, que hablara con Lázaro Báez para que le pagaran la plata. Sí, le dijo, pibe. Y lo que hizo fue conectarlo con el programa de Jorge Lanata. Lanata tomó esa punta y hizo una investigación enorme con todas las consecuencias. Pero todo era porque le dejaron de pagar 750.000 dólares, ¿no? Daniel, en el libro hay un detalle o una historia poco conocida que es la de un secuestro que hace la CIDE. Sí, eso es realmente yo creo que... ¿Y cómo se relaciona con la ruta del dinero acá? Con el investigador, con Campagnoli. ¿Podés desarrollar la historia brevemente? Sí. El tema es que cuando Cristina Kirchner hace renunciar a Righi por haber permitido que los fiscales allanaran el departamento del entonces vicepresidente Udú, quiere ponerlo a reposo el famoso... Daniel Reposo, el famoso candidato de los errores de tipeo en su currículum. Y se cae Reposo y aparece Gil Carbó, que era una fiscal de bajo perfil en tribunales, pero con una trayectoria académica importante y demás. La nombran a ella jefa de todos los fiscales. Que se mantiene todavía como la jefa de todos los fiscales, Alejandra Gil Carbó. Alejandra Gil Carbó sigue siendo la Procuradora General de la Nación, se le está pidiendo la renuncia y ella dice, no, a mí me nombraron el Senado, pese a que ella fundó Justicia Legítima, una agrupación de jueces y fiscales que actuó en forma funcional a los intereses judiciales de Cristina Kirchner. Entonces, en esta primera etapa de Gil Carbó, secuestran a un dirigente sindical en Avellaneda, que tenía que ir a declarar al día siguiente en el juicio por el asesinato de Ferreira, de Ferreira, el dirigente del PO, en manos de la patota de la Unión Ferroviaria. Lo secuestran y en ese momento, Carlos, la tapa de los diarios era una huelga de la Gendarmería y de la Prefectura, que obviamente traía una conmoción en todo el país, pero con mucha insubordinación y habían abandonado sus puestos de trabajo. Aparece entonces que secuestran a este testigo del caso de Ferreira. Que se llama... Severo Caballero. Severo Caballero. Se llama Severo Caballero, entonces la noticia pasa a ser el secuestro de Severo Caballero. ¿Qué pasó? A las 24 horas lo liberan
Y Gil Carbó lo llama a Campagnoli, que lo conocía de tribunales, y decirle, Gordo, investigame este caso, es un caso. Y el Gordo es como un toro, ¿no? Baja las astas y va derecho al punto. Que investigue lo del secuestro. Claro, y lo que se da cuenta es que por el cruce de llamadas telefónicas, que en la zona estaba lleno de agentes de la CIDE. Y llega hasta los teléfonos de Estiuso, que en ese momento, en el año 2012, era el espía mimado del kirchnerismo, no es el Estiuso de ahora que claro, era, digamos, el jefe de operaciones de la CIDE. Digamos, del punto de vista de operacional, era el hombre más importante de la CIDE. Después estaban los jefes políticos, era el hombre en la calle realmente con más poder en la Argentina. Y el Gordo empieza a investigar a Campagnoli y denuncia a la CIDE, y pide la indagatoria de Estiuso en el año 2012. Entonces, ante toda esta parte del poder oculto que se mueve en la Argentina, Gil Carbó le saca la causa, lo llama y le dice, Gordo, no me cuidaste. Y ahí empieza la ruptura de Gil Carbó con el enojo de Gil Carbó con Campagnoli. Y por eso, cuando saltamos al año 2013, vemos el programa de La Nata con este escándalo, la denuncia que hace Campagnoli y la jueza Gabriela Lanz, que también ella fue presionada, y es otro capítulo aparte. Ellos pidieron la indagatoria de Lázaro Báez en el año 2013. Y ese momento, un abogado desconocido, llamado Jorge Chueco, lo denuncia, que era uno de los investigados por Campagnoli, y una cosa insólita, Gil Carbó toma la denuncia de Jorge Chueco, que es el mismo que apareció ahora hace unas semanas prófugo en Paraguay, con depresivo y demás, que está preso en la causa de la ruta del dinero acá, toma como verdadera la denuncia y le hace un juicio político a Campagnoli, le reduce el sueldo a la mitad. Campagnoli, que tiene 5 hijos, que en ese momento era viudo, que tiene una vida realmente, le reduce el sueldo a la mitad, lo suspendió 6 meses. Yo fui como testigo de declarar el juicio. Y entonces, el juicio que debería haber sido el juicio en el año 2013, en un país normal, a Lázaro Báez, en el banquillo de los acusados estaba sentado el Gordo Campagnoli, acusado de haber faltado a las garantías de Lázaro Báez. Y lo único que había hecho era su trabajo. Fue una vergüenza lo que realmente se hizo ante la opinión pública que lo apoyó a Campagnoli con marchas y demás. Cristina Kirchner retrocede y después Gil Carbó termina anulando el juicio político a Campagnoli, pero todo había empezado por esta bronca que ella lo tuvo cuando él llegó a Estiuso en el año 2012. ¿No? ¿A qué se refería cuando decía, Gordo, no me cuidaste? Claro, es una buena frase. Es que no le avisó, no le pidió permiso para meterse a investigar al jefe de operaciones del Servicio de Inteligencia de Cristina Kirchner en ese momento, ¿no? Ahora, hay una cosa que queda confusa, que es esta, ¿no? Para la opinión pública y en este viaje que estamos haciendo, donde en realidad nos estamos viendo como sociedad también. Porque ese poder político de ese momento, con la procuradora, con justicia legítima y demás, tenía aparentemente suficiente poder como para invalidar todas las causas, sobreseer directamente. Si se los hubiera sobreseído a Báez en ese momento, ya no se lo hubiera podido volver a juzgar por la misma causa. ¿Qué pasó que no se interrumpieron los procesos? Primero, que apareció un fenómeno como Campagnoli, un fenómeno como la jueza Gabriela Lanz. A la jueza Gabriela Lanz le hicieron un juicio político porque ella es novia de un condenado por narcotráfico que se llama Coto de apellido, en el caso de las manzanas blancas. No se encontró ninguna prueba de que compartieran cuentas bancarias ni complicidad, es un hecho que pasó hace años atrás y todo lo demás. A la jueza Gabriela Lanz le mandaron a gente de la CIDE, abogados, porque en ese momento había una legión de abogados contratados por la CIDE que iban por tribunales, y la jueza tuvo la valentía de llamar a indagatoria. ¿Qué pasó después? Que como el delito no era extorsión, el delito común, sino que era un delito de lavado, la causa pasó al fuero federal y por suerte Casanelo, con todos sus errores, y Marijuán mantuvieron la causa y mantuvieron las pruebas que habían conseguido, que las sustanciales, que era la que había conseguido Campagnoli, ¿no? Ahí se hicieron allanamientos en el sur, en algún momento, donde se dice que había documentación en 400 cajas que después fueron archivadas,
que todavía ni siquiera se revisaron esos papeles. Digamos, hacia el final de la ruta del dinero acá, que pareciera que estamos llegando al final, pero hay una cantidad de información todavía que no ha salido a la luz. Hay muchísima información, por eso tiene que ver con Otesur. El juez Bonadío, el año pasado, ordena en forma sorpresiva con esta causa que es una denuncia que hizo Stolbizer y que empezó por temas de irregularidades en la inscripción de la empresa Otesur, que es la dueña del Hotel Alto Calafate, y que después obviamente se amplió. Y Bonadío lo que hace es, se da cuenta que era una empresa obviamente administrada por Lázaro Báez a través de la empresa Valle, y que hablamos al principio de 650 millones de dólares de obra pública. 6,5 millones de dólares está aprobado en la causa, volvieron al bolsillo de Lázaro Báez, fueron al bolsillo de los Kirchner en concepto de alquileres, entre comillas, del Hotel Alto Calafate, y después eso se repitió también con el Hotel Los Sauces, con el Hotel Retorno, con las oficinas acá de Madero Center. Entonces hay un modus operandi. El juez decidió hacer un operativo sin las fuerzas de seguridad federales que dependían de Aníbal Fernández y mandó en secreto a oficiales de la Policía Metropolitana. Allanó en forma simultánea 30 objetivos en el Calafate y en Río Gallegos, y ahí se trajo las cajas con documentación donde están todos estos pagos que hizo por alquileres Lázaro Báez, los endosó Máximo, los cheques por esos pagos los endosó Máximo Kirchner. Los pagos, los contratos, hay una cantidad enorme de documentación que venían en camionetas de la Policía Metropolitana de Río Gallegos por la Ruta 3. ¿Y qué pasó en la mitad del camino? La Sala 1 de la Cámara Federal le saca la causa en forma, con la velocidad de un rayo, se la saca y lo saca Bonadío. Bonadío tenía en ese momento decidido llamar a indagatoria a Máximo para que explique lo que se conocía y lo que está en las causas, que todavía no se conoce porque la causa entró en una pelea entre jueces y finalmente la semana anterior, la Cámara Federal dijo, el juez Ercolini tiene que investigar en la causa vieja de Carrió, esa con la que empezamos esta entrevista, la causa del 2008, tiene que también investigar Otesur, y entonces empezó de nuevo todos los procedimientos en manos de otro juez, ¿no? Daniel, vamos llegando ya al final del viaje y me gustaría que tratar de explicar en esta clase para la sociedad en general, las cosas que ocurren ante nuestros ojos o lo que no vemos precisamente, que es una estructura quizás que excede a los protagonistas, que está como instalada, una estructura que permite la corrupción, el lavado de dinero. ¿Se puede explicar sencillamente? Primero, hay que partir del hecho que la corrupción es como el tango, ¿no? Se baila de a dos y muy juntitos. El empresario que paga y el funcionario que recibe el soborno u otro tipo de delitos de cuello blanco. Entonces, los periodistas tenemos la costumbre de poner el foco en el político, obviamente, que es la persona pública, pero después está esto que decís vos muy bien, Carlos, que es una estructura permanente. Los argentinos en el exterior tienen depositados en Suiza 140.000 millones de dólares, que es prácticamente lo mismo que la deuda externa, ¿no? Entonces, y esa plata, si lo hubiesen sacado pagando el impuesto a la ganancia como pagamos vos y yo, tienen derecho a hacerlo, pero esto es plata que se ha fugado vía Uruguay, vía Panamá, vía los paraísos fiscales del Caribe y demás. Entonces, acá es importante, si la justicia encuentra pruebas para condenar a Lázaro Báez, que se investigue también toda esa estructura que yo la cuento en el libro, y que son los mismos que ayudaron en el pasado a Amir Yoma con las coimas del caso de la venta ilegal de armas de Corea de Croacia, que ayudaron a Lázaro Báez, y como la tentación y la estructura en Argentina, la estructura de la corrupción es una cosa estable, eso puede llegar a afectar a un macrista en el futuro si no se sanciona, ¿no? Leonardo Fariña, en su confesión, cuenta cosas que a mí me sorprendieron, ¿no? Primero, lavar dinero con la cuenta back to back. ¿Qué es eso? Bueno, yo te llevo una varijita con un palito verde a vos, acá, pero la financiera o la casa de cambios de acá de la City porteña tiene un cliente que quiere recibir $1 millón acá. Entonces lo que hacen es
la plata que está allá la pasan a una cuenta a tu nombre y le dan la valijita que llevaba Fariña, se la dan al otro cliente acá. Eso se llama back to back. Hay otra que se llama la cuenta palanca, es decir, inventan una cuenta por unas semanas a la cual una cuenta legal le manda pequeñas transferencias de $10.000 y después las transfiere a Suiza. Y la empresa que estaba en el medio, que era de las Islas Caimán, de pronto desaparece, entonces no queda huellas, es imposible de seguir. En tu impresión, esta revelación sobre los Panama Papers, los papeles de Panamá, la cantidad de argentinos involucrados, entre ellos el presidente Mauricio Macri y su familia, digamos, esa inicialmente son cuentas que se abren para lavar dinero, para evadir impuestos. Evadir impuestos, lavar dinero, comprar inmuebles. Mossack Fonseca, el primero que escribió sobre eso fui yo en el diario, en el año 2013, cuando nos damos cuenta que ¿quién compró la Rosadita? La empresa del Helvetic Service Group. Y entonces, el Helvetic Service Group es una empresa suiza. Y esta empresa suiza, además, había creado 148 empresas en Nevada, por pedido del estudio jurídico de Pedro Damiani, que es el presidente de Peñarol en Uruguay, y por intermedio del estudio de la consultora Mossack Fonseca de Panamá, habían creado 148 empresas en Nevada, que a su vez están administradas por una empresa llamada el DINE que está en Seychelles. Fíjate lo sofisticado que es realmente todo esto, este mecanismo perfecto para lavar plata, ¿no? Entonces, esto es lo que nos lleva a la conclusión de que hay que terminar, hay que investigar esas estructuras de financiamiento, porque si no, esto va a seguir funcionando, va a seguir beneficiando a un corrupto o al otro. Sí, nunca hay que perder de vista que todo esto tiene como consecuencia que es el dinero que no se invierte en hospitales, en salud, en educación, es el dinero que no se invierte en transporte, que es el dinero que provoca después tragedias como la tragedia de Once, como las inundaciones en La Plata, donde muere gente, ¿no? Y generalmente afecta a los sectores más débiles de la sociedad. Digamos, ese es un problema de la estructura económica argentina. Digamos, el síntoma es la corrupción, pero la enfermedad es la estructura de corrupción que está montada y que no se desarma. Esa estructura, porque en todo país capitalista, en lo que leímos a Marx cuando éramos jóvenes y demás, tiene que haber reinversión. Entonces, en este país, cuando en los momentos de vacas gordas, las ganancias se las llevan al exterior, sin pagar impuestos. Entonces, las empresas, ¿qué pasa? No, ahora no tenemos plata, tenemos que echar gente. Entonces, eso es un problema estructural de la economía, que yo lo viví en carne propia, porque cuando publiqué esto en Clarín en el año 2013, que era Mossack Fonseca, que en ese momento para nosotros era un nombre completamente desconocido, vino el señor Mossack a verme al diario. Llegaron 2 limusinas negras al diario, preguntaron por mí, y estaba un alemán alto como yo, rubio, de ojos celestes, que es hijo de un ex oficial de la CSS, que se exilió en Panamá, a decirme que ellos no habían cometido ningún delito, con 2 abogados y 2 expertos en imagen internacional, que ellos habían vendido la empresa offshore y que si el cliente había cometido un delito con la empresa offshore, ellos no eran los culpables, ¿no? Es una estructura realmente nacional e internacional arraigada, que no solamente es grave, Carlos, por el tema de la corrupción. El otro tema es que estos ductos tan sofisticados de lavado de plata lo están manejando los narcos. Y todo esto, ¿sabes por qué se empezó a investigar en el mundo? Por los atentados contra las Torres Gemelas del año 2001. Cuando Estados Unidos se dio cuenta que a los terroristas de las Torres Gemelas los habían financiado su propio sistema bancario. Entonces ahí empiezan a decirle, muchachos, basta, porque digamos, las Islas Bahamas, Caimán, si mañana American Airlines deja de volar, o la British Airways deja de volar, desaparecen porque no tienen más turismo. Entonces, digamos, hay una hipocresía también de los grandes países de permitir este continuamiento. Esa hipocresía bajó a partir de los atentados terroristas del 2001, ¿no? Daniel, por último, digo, hay una sensación también, digo, y estadísticas y números estadísticos que dicen que solo el 3% de las causas de corrupción llegan a juicio y terminan en alguna condena. Se supone que Baez, el caso Baez o estos juicios que se están llevando ahora, estos procesos que están llevando ahora, terminarían en el 2020, en el 2022, es decir, que dentro de muchos años y quizás ni siquiera con condenas o con condenas de cárcel.
frente a la demanda de la sociedad, de tanta necesidad de justicia, ¿cómo se compensa esa tensión que se establece entre lo que la sociedad demanda y lo que la justicia ofrece? Digo, ¿no es un riesgo también esperar demasiado de la justicia? Vos en el libro, en la tapa del libro, anunciás que van a llevar a la justicia a Máximo y a Cristina Kirchner. Ya están rindiendo cuentas, ¿no? Ya están rindiendo cuentas, pero digo, si no termina esos procesos, no terminan en condenas ejemplares además, ¿no hay una decepción mayor todavía que la de iniciar un juicio? Sí, esto ya lo vimos con la época del menemismo, con la Usted tiene que recordar que de 1.700 causas por corrupción abiertas en Argentina del año 2000, de 1983 hasta ahora solamente hay 5 condenas. Menem, María Julia Alzogaray, la Michetti con la bolsa de plata en Michetti. el Ministerio de Economía, el expresidente de la Casa de Moneda, Gostanián, y Alderete. Después nadie más en Argentina. Entonces, esto es un problema enorme. Pero yo, en tantos años de periodismo, Carlos, siento una presión de la sociedad civil, no de venganza ni de cacería de brujas, porque nadie quiere eso, ¿no? Lo que se pide es que una sed de justicia. Y acá hay una cosa inédita en el caso de Casanelo, que obviamente es un juez que tiene una actitud ahora mucho más activa y todo lo demás, que hay una resolución de la Cámara Federal, de la Sala 2 de la Cámara Federal, que fue la misma que confirmó la prisión preventiva de Menem en el año 2001, que son Martín Irurzun y Horacio Catani, 2 jueces realmente incorruptibles, que le dijeron no solamente investigue, sino que embargue los bienes y piense la forma que tiene el Estado de recuperar la plata. Todos los estudios de los sociólogos que estudian el fenómeno de la corrupción estructural dicen que más importante al corrupto, al delincuente de cuello blanco, de que meterlo preso, es meterle la mano de bolsillo y que la plata mala vida vuelva al Estado. Eso es lo que más le duele. Porque ahora, en vez de pedir una coima de 10%, la piden del 15%. ¿Por qué, Carlos? Con el 5% se pagan un estudio de abogados, no voy a decir quién, pero hay grandes estudios de abogados penalistas que traen todo su derecho, que viven de esto. Entonces, esa gente les paga con esa plata negra y vos tenés un estudio que se la pasa haciendo chicana jurídica y entonces Alderete estuvo detenido solamente 2 o 3 semanas y después nunca más volvió a estar preso y no se le tocó un solo bien. Entonces, ¿qué hizo Casanelo? Dictó un embargo preventivo de 100 millones de pesos sobre todos los bienes. Dictó una tasación de todo lo que ahora descubrimos que los bienes que tenía no eran 70, sino eran 150 bienes, para la posibilidad de que cuando haya una condena, que eso vuelva al Estado, que es lo más eficiente que hay en concepto, en el criterio de luchar contra la corrupción, ¿no? Bueno, Daniel, llegamos al final del viaje de la clase, no de la ruta del dinero K. Esperemos que la justicia sí llegue al final de la ruta del dinero K y de la ruta de todos los involucrados en la corrupción, sean del gobierno que sean, y caiga quien caiga. Pero lo que sí queremos agradecerte es el aprendizaje que hemos tenido, esta guía que hemos tenido para entender cómo funciona esto y también por tu trabajo. Gracias, Daniel. Gracias por invitarme.